Perder. Perder le molesta a todos, especialmente cuando la victoria está básicamente ahí, a un paso, parece que casi puedes alcanzarla con las manos. Especialmente cuando tienes la posibilidad de infligirle a tu oponente un golpe mortal. Perder una batalla a veces es un verdadero drama. Y si lo es en el deporte, que es el paradigma de los antiguos enfrentamientos caballerescos. Imagínate perder una batalla o una guerra. Entonces, sí, puede ser un drama. Y es comprensible, porque en un día húmedo y trágico de verano, un vicealmirante japonés pierde no solo una batalla, sino incluso el honor. El honor, que para los combatientes de Oriente lo es todo, hace que ese vicealmirante sea retirado a la fuerza del teatro de batalla. Después de la derrota más amarga e inesperada, una derrota que llegó en el último momento, cuando en realidad la victoria más aplastante parecía ya estar al alcance de la mano. En cambio, la historia la escriben sobre todo las variables, entonces, que no se calculan, por recetas improvisadas, por simples errores de cálculo. O tal vez en el hecho de que los rivales pueden contar con alguna arma. El 4 de junio de 1900, 42 Fuichi Nabumo, vicealmirante de la flota combinada japonesa, comandante de los portaaviones. Está seguro de sí mismo, al menos así parece al amanecer. 6 meses antes, sus fieles, liderados por el capitán de fragata Minoru Genda, habían asestado un uppercut, como se diría en jerga boxística. Un golpe fatal a la Marina de Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1941. De eso ya hablamos en una miniserie que pueden encontrar en este canal. La flota del Pacífico de los Estados Unidos pierde prácticamente toda su fuerza debido al ataque a Pearl Harbor. Un ataque sorpresa que elimina gran parte de los acorazados. Solo se salvan los portaaviones en misión fuera. Japón toma su decisión, entra en guerra con ese acto traicionero, un buen ataque sorpresa, y entra en la guerra alineándose al lado de las potencias del eje. En el transcurso de pocas semanas terribles, los japoneses se convierten en los dueños absolutos en el escenario del Pacífico. De esa masacre en Hawái, solo se salvaron 3 acorazados, que fueron reparados como se pudo y trasladados juntos a la costa oeste. Luego, por todo el Pacífico, suenan alarmas en todas partes. Los estadounidenses temen que los japoneses intenten un desembarco anfibio en Oregón o California. Entonces, para los estadounidenses, sería imposible detenerlos hasta las montañas rocosas. Y no solo los estadounidenses están angustiados. La Royal Navy, ahora aliada oficial de Estados Unidos, sufre otro duro golpe pocos días después. Berlau, cuando el moderno acorazado Príncipe de Gales y el viejo crucero de batalla Repulse son reforzados por bombarderos del sol naciente. Y tampoco los holandeses se salvaron. Los holandeses, que tienen en el archipiélago que hoy conforma el estado de Indonesia su colonia más grande e importante. Colonia abundante en materias primas como petróleo, caucho y goma. Una presa muy codiciada para los japoneses, que lanzan el asalto entre enero y febrero del 42, aniquilan la fuerza de tarea mixta, compuesta por estadounidenses, británicos y, precisamente, holandeses. Matan al valiente almirante y se apoderan de ella. De esas. Japón parece invencible, imparable, se ha apoderado de casi todo. Incluso logra hacer temblar a Australia. Porque si los japoneses lograran apoderarse de toda Papúa Nueva Guinea y de la isla de Guadalcanal, entonces incluso Australia podría correr el riesgo de una invasión. Los aliados están casi desesperados. No tienen recursos materiales. Tienen que esperar un tiempo para que llegue un nuevo barco, para reemplazar las que se han hundido o las que están en los astilleros para ser reparadas. Los aliados están tan desesperados que incluso hacen una solicitud a Chile para alquilar, o incluso comprar, el viejo buque de guerra Almirante La Torre, un acorazado construido por los ingleses muchos años antes, que ya había combatido durante la Gran Guerra bajo el nombre de HMS Canadá. Los chilenos aprecian las solicitudes de los estadounidenses, pero prefieren el poder que parece imparable, invencible, el poder nipón. Tiene puntos débiles, aunque están bastante bien ocultos.
Uno de ellos es el suministro limitado de combustible. Los estrategas japoneses lo saben. Japón entró en guerra. También porque Estados Unidos, para reaccionar a la invasión de China continental y las masacres que están ocurriendo en esa zona, como decíamos. Estados Unidos decidió imponer un embargo tanto al petróleo como a los productos derivados. Ese embargo es como una asfixia para Japón. Es como si a los japoneses les hubieran quitado el agua potable. Pueden usar las reservas, pero eventualmente se agotarán y Japón tendrá que morir lentamente. Por eso Japón entró en guerra, para tomar los recursos que necesita. La segunda debilidad es una menor potencia industrial. Está claro, los japoneses no pueden contar con los recursos, la enorme maquinaria organizativa y productiva de Estados Unidos. Los japoneses saben muy bien que si pierden un barco, no podrán reemplazarlo en unos meses, ni en un año. Tendrán que despedirse de él por al menos 3 años. El tiempo material para construir uno nuevo, tal vez mejorado, pero siempre y cuando haya recursos para hacerlo. En resumen, Japón está listo para la guerra. Se ha entrenado para la guerra, tiene hombres experimentados para la guerra, pero no para una guerra larga. El almirante Isoku Yamamoto lo sabe. No puede ganar una guerra larga, solo obtener la mayor cantidad de recursos posible, adquirir una posición de fuerza y luego tratar de negociar la paz con los aliados, precisamente aprovechando esa posición de fuerza. Un conflicto prolongado solo llevaría a la destrucción del propio Japón. No solo en Pearl Harbor se cometieron errores graves. Por decisión precisamente de Chuichi Nagumo. No se atacaron ni los astilleros, ni los diques secos, y mucho menos fueron destruidos unos ni otros. A los estadounidenses les habría tomado entre 18 y 24 meses restablecer su plena eficiencia. La base, en cambio, para el Harbor, vuelve rápidamente a funcionar como base para nuevas incursiones, patrullajes e incluso para suministros y reparaciones. Suficiente para ser una amenaza para el sol naciente, que ya lo ambiciona a inicios del verano del 42. Los territorios estadounidenses, tras tomar Guam como puesto avanzado, están ocupando Filipinas, que de todos modos es un estado independiente, aunque esté bajo el paraguas protector de los Estados Unidos. A medio camino, literalmente, hay un pequeño archipiélago. Se llama Midway, así es, Midway, a medio camino. En el Pacífico es una base avanzada con pistas de aviación y una pequeña guarnición de marines. Midway puede ser tanto una base para lanzar ofensivas, es decir, un trampolín, como también puede ser una base logística para consolidar el propio poder en el Pacífico. También puede ser una forma de sacar al enemigo. Alberto de Islas Extrañas narra la historia de las islas del mundo. Hubo muchas discusiones y polémicas internas sobre la dirección a tomar, ya que esta elección evidentemente tendría enormes implicaciones en el futuro de la guerra. Por un tiempo, la opción de avanzar hacia Australia ganó fuerza sobre las demás. Aunque el más ferviente defensor de la neutralización definitiva de los estadounidenses era precisamente el almirante Yamamoto, pero luego ocurrió un evento inesperado. Una victoria simbólica para los estadounidenses que, pese a todo, disipó cualquier duda de los japoneses. En cuanto a lo que había que hacer, estoy hablando de la famosa incursión aérea ideada y realizada por el teniente coronel Jimmy Doolittle, quien salió con 16 B-25 Mitchell desde el United States Ship Hornet rumbo al oeste, hasta bombardear objetivos militares en Tokio, Yokohama, Kobe, Osaka y Nagoya desde el aire sobre Japón. Esta es una historia realmente particular, interesante, que sin embargo les contaremos en otra ocasión. Naturalmente, este acontecimiento tuvo un efecto positivo en la moral estadounidense, pero por otro lado llevó a la directiva japonesa a tomar medidas. La amenaza de los estadounidenses en el Pacífico ahora tenía máxima prioridad. Yamamoto recibió la orden y se organizó una de las mayores operaciones navales realizadas por la Marina Imperial hasta entonces. Y aquí llegamos a la importancia de las pequeñas islas Midway en el tablero de enfrentamientos en el Pacífico, pero al límite. ¿Dónde están y están aquí? En práctica consisten en la última extensión occidental de la larga línea que compone el archipiélago de Hawái, donde en el extremo opuesto encontramos precisamente la isla de Hawái. El grupo de Hawái es más extenso de lo que parece. Imaginen que saliendo de Honolulu hacia Tokio, al llegar a Midway ya habrían recorrido un tercio del trayecto. Descubiertas en 1859 por la tripulación del Gambia, pasaron a ser territorio estadounidense en 1867 tras la visita del United States Ship. Las Kawan están aproximadamente a mitad de camino entre América y Asia,
a poco más de 4.000 kilómetros de Tokio y 5.000 de San Francisco. Las Midway son islotes que, aparte de la importancia estratégica en el teatro bélico de ese 1941 en sí mismas, no tienen nada particularmente interesante. Esto es especialmente cierto antes de la guerra, ya que el valor militar de las islas no se manifestó hasta poco antes del conflicto. Aunque, de hecho, con los trabajos de saneamiento se construyó un faro y se instaló en las islas una guarnición permanente. Sin embargo, era muy pequeña y solo 20 hombres la custodiaban a distancia, al menos hasta 1935, cuando Panam eligió colocar aquí una escala para sus hidroaviones transoceánicos. Desde entonces, cada vez más, los altos mandos militares estadounidenses comprendieron, aunque tarde, la importancia de Midway como centinela occidental de Hawái. Mejoras, renovaciones y esfuerzo. Construyeron hangares para aviones, un puerto artificial, depósitos subterráneos de combustible fueron excavados y Eastern Island fue nivelada para construir allí un campo de vuelo permanente. Muy pronto, el fortalecimiento de las islas jugaría un papel crucial porque ahora serían el punto focal de una vasta operación de la Marina japonesa. Una operación que Yamamoto había imaginado dividida en 6 grupos de ataque. Grupo 1 dirigido por el mismo Yamamoto, listo para dar el golpe final a los barcos. Sobrevivieron los aparatos del Grupo 2 de portaaviones encargados de destruir defensas isleñas y portaaviones estadounidenses. Grupo 3 iba a ser el grupo anfibio encargado de ocupar las islas. Luego el Grupo 4, también llamado Grupo Norte, se habría encargado del ataque y de la ocupación temporal de una parte de las islas aleutianas, mucho más al norte, con el propósito de proporcionar una distracción para la verdadera operación en Midway y destruir algunos objetivos militares en las islas de Kiska y Attu. Grupo 5. Se trata de un grupo. El objetivo era neutralizar cualquier apoyo naval desde Hawái y al Grupo 6. El grupo de retaguardia tenía la tarea de evitar cualquier intento de cerco desde el oeste y destruir cualquier objetivo enemigo que se hubiera adentrado demasiado al occidente respecto a la batalla. En teoría, un plan perfecto que podría salir mal. Te estaba llamando. Sabe muy bien que esos portaaviones que escaparon de Pernambu representan una amenaza, así que quiere sacar al enemigo. Un enemigo que ya pasó a otros comandantes. Ya no está. Osman Kimmel fue eliminado, echándole la culpa de haber sufrido la derrota de Pernambu. En su lugar está el almirante Chester Nimitz, quien ya ha probado la fuerza de los japoneses. Se ha apoyado en William Bull Olsey, un almirante impetuoso, quizás demasiado, que ha estado provocando a los japoneses por todo el Pacífico, con su fuerza basada en el portaaviones Enterprise. Pero Olsey, además de ser terco, también tiene un problema de salud. Sufre de psoriasis. Él lo llama una erupción en la piel, pero en realidad es una enfermedad un poco más seria. Al punto que el mismo Nimitz ordenó desembarcar y acudir a un hospital militar para recibir tratamiento. En el lugar de Olsey, temporalmente está el otro almirante. Este almirante para quien no siempre hay puestos disponibles. El que apuesta es Spruance. Tiene fama de ser conservador, de ser alguien que espera, pero es un hábil calculador. Y es elegido por Nimitz precisamente para la operación más delicada. Nimitz también tiene un as bajo la manga. Es el capitán de fragata, que después fue ascendido a capitán de Basel. Leighton es un criptógrafo. Es un experto en inteligencia. Leighton había advertido a Asban. Leighton había alertado sobre la concentración de acorazados en mar abierto. El predecesor de Nimitz no había sido escuchado. Conserva su puesto, y cuando llega el momento de pasar a la ofensiva, Nimitz le pide información, porque Nimitz, muy inteligentemente, entendió que la única manera de prevenir los movimientos de un enemigo mucho más poderoso, mucho más numeroso, es buscar los puntos débiles. Buscar cualquier detalle que pueda hacer la diferencia. Bueno, Leighton investiga todo lo que puede encontrar, todos los fragmentos de comunicaciones japonesas. El espionaje de la Marina estadounidense ya ha logrado descifrar parte del código de comunicación de los japoneses. No puede leer mensajes completos, pero a partir de varios fragmentos puede reconstruir la estrategia. Por ejemplo, Leighton informa a Nimitz ya en mayo que Nagumo ha sido encargado de llevar a cabo una operación a gran escala en el Pacífico, una especie de ajuste de cuentas. Las Salomón y Guadalcanal solo fueron un previo calentamiento. Ha llegado el momento de una batalla a gran escala. Claro, una batalla a gran escala se puede hacer si las fuerzas son iguales. Si están en inferioridad numérica, piénsenlo. La estrategia japonesa considera la superioridad numérica.
Es evidente en el núcleo de portaaviones modernos, con pilotos entrenados que ya han demostrado ser excelentes. Acompañados por 4 acorazados rápidos, los antiguos cruceros de la clase Congo. Y tiene un núcleo de flota de superficie que gira en torno a los 2 acorazados más grandes del mundo, el Yamato y el Musashi. ¿Qué tienen los Estados Unidos para oponer? 3 portaaviones, uno de ellos el Yorktown, reparado, el más bonito y mejor después de una reciente batalla en el Pacífico. Y luego algunos cruceros y barcos menores, muy poca cosa. Y entonces, por eso es fundamental para ellos tener información correcta. Uno de los mensajes o partes de mensajes interceptados por sus hombres se refiere a la intención de los japoneses de atraer a los estadounidenses a una trampa, atacando un objetivo. Y parece que ese objetivo se quedó sin agua potable. Al interceptar mensajes y compararlos con lo que ocurre en Estados Unidos, Layton reconstruye la cadena y comprende que el objetivo japonés es el archipiélago de Midway, porque la base local envió por error un mensaje sin cifrar. Se descompuso, pero la avería se reparó en 24 horas sin problema. Pero los japoneses interceptaron ese mensaje. Después de todo, estaba sin cifrar, y lo usaron prácticamente para definir su objetivo, sin usar el nombre de Midway. En ese instante, se entiende lo que buscan los japoneses. Los japoneses quieren atraer a la flota estadounidense a una trampa. Quieren enviar el grupo de portaaviones a bombardear las islas. Luego colocan cerca de las distancias, interceptar y eventualmente hundir la flota, en caso de que la flota estadounidense logre escapar de la trampa de los submarinos. La vigilancia realizada por los grandes hidroaviones japoneses debería lograr interceptar toda la flota y hundirla, proporcionando las coordenadas tanto a la flota de Nagumo como al grueso de la Nihokai. Gunche, al poder contar con las Supercolosate, podría atacar incluso desde distancias superiores a los 30 kilómetros, pero Layton pone en alerta tanto a Nimitz como a Spruance. Es necesario ser mucho más decididos, determinados y evitar cualquier trampa. Al amanecer del 4 de junio de 1942, Nagumo posiciona su flota y ataca. Midway envía sus bombarderos a atacar la base y las pistas de aviación, pero no logra impedir que un escuadrón de bombarderos bimotores despegue precisamente desde Midway. Y ese error le será fatal. Mientras tanto, desde la fuerza de tarea de Spruance, que ha eludido la vigilancia japonesa, despega en refuerzo el avión torpedero. Pero los Dauntless usados como aviones torpederos no son gran cosa, son lentos y poco maniobrables. Los torpedos no siempre cumplen su función. En fin, los escuadrones enviados a lanzar esos torpedos caen uno tras otro, víctimas de los Zero, mentalmente superiores por su velocidad, o de la artillería antiaérea japonesa. Después de hacer regresar a los bombarderos, Nagumo ordena que sean rearmados para atacar a los barcos estadounidenses. Pero en ese momento, en el escenario, los bombarderos que despegaron de Midway, bombarderos terrestres, no causan daños a la flota japonesa, pero siembran una duda, la clásica espinita en el oído, dentro de la mente de Nagumo. Aquí los bombarderos no vienen de portaaviones, sino de Midway, por lo que Midway sigue operando, y hay riesgo de otros ataques. Las pistas siguen operativas. Nagumo desconoce que en realidad han sido dañadas en gran parte las de Midway. Él piensa que... Entonces, contraorden. Los aviones, casi listos para atacar barcos, deben prepararse para ataque terrestre. No son las mismas armas. Hay que quitar torpedos y bombas navales para montar armamento terrestre, lo cual toma tiempo. A veces, el tiempo es enemigo, y en este caso, el tiempo es enemigo de Nagumo y de su flota. Porque en ese momento, en los hangares de los portaaviones, los Zero están siendo armados uno tras otro con bombas terrestres, llegan a la escena otros, Dauntless. Estos son bombarderos en picada. Bombarderos en picada que tienen la ventaja de escapar cuando están subiendo para la picada. Cuando bajan a atacar a los cazas japoneses, solo la artillería antiaérea puede enfrentarlos. Estos bombarderos suben sin importarles que siga llegando fuego de esos barcos y luego bajan. Paradójico. Incentivo, órdenes, alcance de Bro. A menudo recibido. Una vez
Se descubrirá o desmontar las bronces sintomáticas. Quieren batalla. Los puentes, como si estuvieran hechos simplemente de mantequilla. Cuando las bombas llegan a los hangares, ocurre el desastre porque, además de incendiar todo, provocan explosiones. Y los equipos japoneses, aunque están muy bien entrenados para rearmar los aviones y darles mantenimiento, no tienen mucha experiencia enfrentando múltiples incendios a bordo. Una tras otra, los portaaviones japoneses se incendian, explotan o se les atasca el timón. Empiezan a girar en círculos, devastados por el fuego y las llamas. Nagumo está incrédulo. No puede creer que los estadounidenses hayan logrado esto. Sus colaboradores lo levantan en peso, lo suben a una lancha y lo trasladan a un crucero. Nagumo y su estado mayor, aún en shock, ya no pueden reaccionar. Se informa al almirante Yamamoto en el Yamato de lo sucedido. Él, en cambio, ha entendido que los estadounidenses de alguna manera lograron imponer una estrategia diferente, mucho más eficaz. Se ha salvado el portaaviones de Iryu, al que se le ordena atacar a los aviones de Iryu. Encuentran al Yorktown, que ya había sido, como dijimos, dañado días antes, y le asestan unos golpes que resultan mortales. Pero el trabajo de la fuerza de tarea de Spurans no ha terminado. Pocos aviones regresaron, algunos muy dañados, pero aún es posible intervenir en el frente de batalla. Por otro lado, todavía queda el portaaviones japonés por atacar. Claro, ya no habrá efecto sorpresa. Ya no habrá más bombarderos terrestres interviniendo para confundir a los japoneses. Pero ese último portaaviones de Iryu debe ser atacado. El teniente de navío, Dick Best, que ese día ya ha atacado uno de los portaaviones japoneses y que tuvo un pequeño problema con el sistema de aire. Básicamente inhaló sosa cáustica, lo que liberó una bacteria en sus pulmones. De una enfermedad terrible, la tuberculosis. Risane a bordo de su Dauntless guía, unidad mixta, al asalto del último portaaviones. Lo guía con valentía y lanza su última bomba en el centro de la cubierta de vuelo del Iryu, frente a los ojos asombrados de la tripulación del barco en el puente. Es algo increíble, un espectáculo maravilloso y aterrador. De los incendios. Ser ingobernable. Los mismos japoneses deciden por la noche abandonar el barco, que ya no se puede salvar, y hundirlo ellos mismos para evitar que los estadounidenses puedan apoderarse de él. Así termina la batalla de Midway, una de las 3 batallas que marcan el giro de la Segunda Guerra Mundial, la primera de todas. En orden cronológico, seguirán entre octubre, noviembre y la Maine en el norte de África, y luego alrededor del Año Nuevo, entre diciembre y los primeros días de enero del 43 Stalingrado. Serán las 3 batallas decisivas las que inclinen la balanza, que antes estaba del lado del eje, y a partir de ese momento se inclinará claramente a favor de los aliados. Los hombres que lucharon en Midway, en el primer enfrentamiento exclusivamente entre portaaviones, sin que los respectivos acorazados o cruceros entraran en contacto, recordarán ese día como algo nunca visto antes. El mismo almirante Bulo Olsi, que regresará al servicio después de ser tratado por la psoriasis, se dará cuenta de que sus hombres solo necesitaban una cosa: una gran inyección de valor. Y ese valor, el valor demostrado por Dick Best y sus pilotos, será un estímulo adicional para los estadounidenses en la reconquista del Pacífico. Por supuesto, Dick Best pagará un precio muy alto por las hazañas de Midway. Nunca volverá a volar. La tuberculosis daña los pulmones. Su ejemplo representa a muchos jóvenes que ese día volaron, lucharon y muchos murieron. Sería, además de algo excepcional, para millones de otros, para poner fin a la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y para dejar atrás los sueños de gloria y conquista de los sanguinarios dictadores. Al jefe de Alemania, Italia y Japón,